gente, viva la patria, muchachos. Este hermoso chamamé dedicado a los Ramones, nuestros soldados combatientes correntinos, tema compuesto por el PAI, Julián Cini y Mario Bofill. Como lo dijimos al concluir la entrevista recién con el doctor Armando Aquino Britos y antes de la tanda comercial, que en este bloque íbamos a continuar hablando de la cuestión Malvinas como lo venimos haciendo durante toda esta semana. Lo que dejó este 2 de abril, el 43 aniversario de la gesta de Malvinas, lo que dejó el discurso del presidente Javier Milei. Lo tenemos en comunicación telefónica a otro docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, el doctor José Ernesto Tito Meissner, en su calidad de analista internacional, especialista en la causa Malvinas, autor del libro Malvinas, Colonialismo y Soberanía. Tito, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Eliana? ¿Cómo te va? Antes que nada, qué poeta, Julián Cini, qué poeta. Sí, señor. Verso a verso te hace poner los pelos de punta, emocionar hasta las lágrimas. Es cierto. Qué precisión, qué jerarquía poética, porque no es fácil encontrar siempre él todas las palabras justas, precisas, hermosas. Es un poeta de lujo realmente. Coincido totalmente, Tito, pero tenemos que dejar la poesía. Es que tiene que ver la poesía de Cini con esto, porque refleja lo que justamente el presidente no tiene, sentimientos, empatía y conocimientos del tema que habla. Si no, no podría ser tan bruto y decir lo que dijo, porque aun cuando sea entreguista, cipayo, todo lo que quiera, podría ser diplomático y haber dicho otras cosas. No necesita, para entregar como está entregando el país, no necesita ser tan torpe como fue. Tito, ¿podemos hacer un poco de docencia en el mejor sentido? Porque después que pronunció ese discurso el presidente el 2 de abril, empezamos a escuchar y hablar del principio de autodeterminación de los pueblos, de la resolución 2065 del año 1965 de Naciones Unidas, que este año se están cumpliendo 60 años de esa resolución, también de la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional. Entonces, te pido por favor, para que la audiencia que no sabe nada de estos temas, dimensione la magnitud de lo que dijo el presidente, que vos lo definiste como falta de sentimiento, de empatías y de conocimiento, subrayaste. Sí, y además torpeza que gracias a Dios nos permite estar hablando de esto y difundir más lo que en realidad tendría que estar absolutamente internalizado en todos los ciudadanos argentinos, y que si no lo está es porque los docentes justamente que tenemos que enseñar esto y lo que hacemos de alguna manera de la causa Malvinas un objetivo docente y pedagógico y político también, no lo difundimos lo suficiente, no le ponemos la energía, así que somos si querés tan culpables o peor culpables que Milei, porque conociendo el tema no hacemos todo lo que tenemos que hacer para que todos y cada uno de los argentinos conozcan en profundidad estos temas y valoren realmente la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas. A ver, el tema de entender esto parte por el título ese de mi libro, que no a propósito se lo puse, Colonialismo y Soberanía, como temas o como palabras absolutamente antitéticas, ¿no? El colonialismo avasalló la soberanía de los pueblos justamente y le impidió, ejercerla.
qué es lo que hicieron los grandes imperios europeos del siglo XV, de que Colón descubrió América en adelante. Ir descubriendo el mundo y repartiéndoselo. Bueno, un resabio de ese reparto, si querés, es la situación de Malvinas. ¿Por qué? Cuando nosotros decimos la Argentina tiene derecho a las Islas Malvinas, derecho a la soberanía de las Islas Malvinas, e Inglaterra no, tenemos que fundamentar nuestros derechos. Bueno, y nuestros derechos se basan fundamentalmente en la herencia española. Nosotros somos la Argentina, igual que el resto de los países americanos, somos herederos de lo que nos dejaron los españoles y los portugueses en América del Sur, ¿verdad? Muy bien, entonces las Malvinas siempre fueron españolas, desde el descubrimiento, pasando por la ocupación efectiva, siempre todas las otras potencias reconocieron en Malvinas, en España, la titularidad de la soberanía en Malvinas. No vamos a alargar eso porque es para hablar 3 horas del asunto. Cuando la Argentina se independiza, ocupa también efectivamente las islas, ¿verdad? ¿En qué año? Hace varios actos de posesión y es violentada en el ejercicio de esos derechos el 3 de enero de 1833 por Inglaterra. Expulsa a la población argentina que estaba en las islas ocupando y ejerciendo la soberanía en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata y se aposenta como usurpadora de ese territorio, de esas islas. Cosa que los ingleses estaban haciendo, y bueno recordarlo, en absolutamente todo el mundo, en todo el globo terráqueo, ¿verdad? Y los franceses también, y los belgas también, y los holandeses también, y los españoles ya lo habían hecho, y los portugueses también. Ahora, ¿qué pasa? Inglaterra se apoderó tanto de las Islas Malvinas como de prácticamente todas las islas de todos los océanos. Hay que mirar un mapa del que le interese, pone posesiones británicas en el fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, y va a ver como todos los mares del mundo, todas las islas de todos los mares del mundo, casi el 100% eran inglesas, eran colonias inglesas. Y todo el mundo, esto es lo que hay que entender para llegar a entender las resoluciones y el tema de la autodeterminación, y por qué sí la autodeterminación y no los deseos de los kelpers. El 82% de la superficie del mundo, ¿se entiende? 82%. Y el 60% de la población del mundo estaba en manos de las potencias coloniales hasta terminar la Primera Guerra, ¿verdad? Y casi hasta terminar la Segunda Guerra. Algunos países se independizaron. Cuando firmamos la Carta de las Naciones Unidas en 1951, éramos 51 Estados miembros de Naciones Unidas. 51. Hoy hay 193. ¿De dónde salieron esos 100 y pico, 140 y pico de estados, 142, si no me falla la matemática? Nuevos estados. Fundamentalmente de un proceso de descolonización que empezó después de la Segunda Guerra Mundial, por el cual estos territorios, piensen en la India, más de 1.000 millones de hindúes eran súbditos de su majestad británica, no tenían ningún derecho, ¿verdad? Eran directamente súbditos de la corona inglesa. Todo África, todo el continente africano era colonia, menos 2 países, Etiopía sobre el Océano Índico y Liberia, acá frente a nosotros en el Atlántico, eran los 2 únicos países independientes, estados independientes en 1945. Todo el resto de África, o sea, todos los habitantes africanos no tenían ningún derecho político, no tenían derecho a la explotación de sus recursos naturales, no tenían derecho absolutamente a nada, a decidir nada sobre su territorio. Los dueños de esos territorios eran las potencias europeas.
Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, España. Ese proceso, ¿verdad?, comienza a partir del 45 y se instala como base algo que ya se venía discutiendo fundamentalmente. Nosotros ya lo hicimos cuando nos independizamos en el comienzo del siglo XIX, los norteamericanos incluso comienzo del siglo, finales del siglo XVIII, 1776, la independencia de Estados Unidos, pero el resto de los países del mundo estaba sometido todavía al colonialismo, y entonces se empieza a imponer en la conciencia jurídica universal el principio de autodeterminación de los pueblos. ¿Qué dice esto? Que todos los pueblos tienen derecho a decidir libremente su condición social, política y económica. Y fundamentalmente, para esto hay que terminar con el colonialismo. Las potencias coloniales deben acceder por las buenas, y si no, los pueblos tienen derecho a hacerlo por las malas, a emplear la fuerza incluso para hacer una revolución y echar a las potencias coloniales. Y fundamentalmente esto fue posible porque tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, las dos potencias que terminaron como potencias dominantes después de la Segunda Guerra, impulsaron la descolonización, impulsaron desarmar el enorme poder colonial que tenían Inglaterra, Francia, las potencias europeas, ¿verdad? Por buenos y malos motivos, para lograr influir ellos, y hay que reconocerlo, Estados Unidos nació a la vida justamente política como un país que se gestó en una revolución para ejercer el poder, para que los ciudadanos que vivían en Estados Unidos ejercieran el poder y que no los mandaran desde Inglaterra. Bueno, los Estados Unidos, por buenos motivos y además por comerciar, por tener nuevos mercados, etcétera, etcétera, impulsaron el proceso de descolonización. Así accedieron a la independencia más de 100 y pico de territorios que eran colonias, en base a este principio, el principio de libre determinación de los pueblos, ¿verdad? Bueno, comienza un proceso de descolonización y en 1960 en Naciones Unidas se dicta una resolución muy importante, la resolución 1514. ¿Qué establece la resolución 1514? Que algunos pueblos ya lograron su independencia, pero todavía sigue la situación colonial en otros y es imprescindible terminar con el colonialismo. Hay que poner fin, dice la resolución, rápida e incondicionalmente al colonialismo. Y para esto debe cesar la ocupación y el uso de la fuerza, etcétera, por las potencias coloniales, ¿verdad? Y no tiene, otra cosa importante, no tiene que servir más de excusa para no darle la independencia a todos estos pueblos el supuesto atraso social, económico, político, ¿verdad?, que puedan tener. Por muy atrasado, por muy subdesarrollado, por muchos problemas económicos que puedan tener estos pueblos sometidos al régimen colonial, tienen que darle la independencia. Pero esa resolución dice expresamente, el punto 6 de esta resolución, que ningún punto de esta resolución puede servir como excusa para quebrantar la unidad o la integridad territorial de los pueblos sometidos al colonialismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para quién se dictó la resolución 1514? ¿Quiénes son los destinatarios de la resolución 1514? Los pueblos que habían sido colonizados, los pueblos nativos, los africanos, por ejemplo, ¿verdad?, o los asiáticos, los hindúes, todos los vietnamitas, los indonesios, que habían sido colonizados, dominados, explotados y que no tenían ningún derecho justamente a ejercer la soberanía en su propio territorio, su soberanía, decidir ellos qué diablos querían ser. En una de esas podían querer seguir siendo colonia. De hecho, los ingleses muy hábilmente armaron un proceso de descolonización en general pacífico, donde le fueron dando la independencia a cambio de que
terminaran siendo miembros de la Commonwealth, de la Comunidad Británica de Naciones, ¿verdad? O sea, fueran una especie de socios, siguieran siendo socios económicos de Inglaterra pese a ser independientes, ¿verdad? Bueno. Pero los destinatarios, esto es lo que hay que entender y metérselo en la cabeza, los que tienen la libre determinación, los que tienen ese derecho a decidir políticamente su destino, son los pueblos que fueron víctimas del colonialismo. Los que vivían en un territorio y de repente aterrizaron los ingleses, los franceses, los holandeses, los españoles, los portugueses, los dominaron a la fuerza y los sometieron como colonia. Y los esclavizaron y los explotaron. Los que vivían en los territorios que fueron colonias. Vamos a Malvinas. Cuando los europeos descubrieron América, en Malvinas no había población nativa, no había pueblos originarios. Los primeros habitantes de Malvinas fueron justamente los descubridores españoles. España colonizó Malvinas, se instaló en Malvinas, dominó ese territorio, sin que nadie lo cuestione, porque en todos los tratados internacionales se reconoció siempre que esas islas eran españolas. Y la Argentina, cuando se independiza de España, toma esas islas como herencia del territorio, como todo nuestro territorio, como tomamos Corrientes, que de dónde salimos los correntinos, hoy 4 de abril, ayer 3 de abril, fundado por don Juan Torres de Ver y Aragón el 3 de abril de 1588. Muy bien. Malvinas fue descubierta por varios navegantes españoles y fue avistada más de 100 años después, recién por los ingleses, ¿verdad? O sea que claramente las Malvinas eran españolas y nosotros las recibimos como herencia. Nos independizamos y seguimos ocupando las islas. Y en 1829 el gobernador de la provincia de Buenos Aires designó por un decreto gobernador militar a don Vernet. Especialmente hay un acto indiscutible de soberanía donde Vernet es designada la autoridad de las islas por el gobierno de la provincia unida del Río de la Plata. Indiscutible. Y es contra esa autoridad local establecida ya que vienen los ingleses, lo atacan, destruyen las instalaciones de Puerto Argentino, ya la habían destruido en otro incidente antes una fragata norteamericana, y expulsan a esa población que era la población que ejercía la soberanía. Violan la integridad territorial de las provincias unidas del Río de la Plata, luego la República Argentina. Rompen la unidad nacional de nuestro país. O sea, violan claramente el punto 6 de la resolución 1514. Entonces, ¿quiénes son los kelpers? Los kelpers no son la población nativa ni originaria de las Islas Malvinas, no son las víctimas del colonialismo. Por lo tanto, no son un pueblo, no es una población que tenga derecho a la libre determinación. Es directamente la población que fue implantada por una potencia colonial para apoderarse de una parte del territorio de un país independiente y violar la integridad territorial de ese país, sacarle un pedazo de su territorio y meter allí población implantada artificialmente, expulsar a la población que estaba ocupando ese territorio y meter ocupas en ese territorio. Entonces, claramente, esos habitantes y todos los que le sucedieron
son los victimarios, no las víctimas del sistema colonial. Los que tienen derecho a la autodeterminación son los pueblos que fueron víctimas del sistema colonial. Los que estaban tranquilamente ocupando su territorio y de repente vinieron los colonialistas europeos y, ya te digo, los mataron a palos, le hicieron la guerra, los dominaron, los esclavizaron y se apoderaron de su territorio. Esa es la historia gruesa del colonialismo. Y después están los casos como Malvinas, donde las potencias coloniales se apoderaron de territorios de gente que ya estaba viviendo ahí, que no era un territorio desierto, y que tampoco era la población nativa, porque no hubo, en el caso de Malvinas, como ya dijimos, no hubo población nativa. ¿Se entiende? Muy bien. Esta resolución, la famosa 1514, es una de las bases jurídicas de nuestro derecho y de por qué tiene que entenderse que los kelpers no son un pueblo que tengan derecho a la libre determinación, o como quiere el Milei, que expresen sus deseos, que voten con los pies, que decidan ellos qué quieren ser. No, ellos no tienen derecho a decidir qué quieren ser porque ellos no son los habitantes originarios de las islas. Tito, un Sí. alto allí. ¿Qué significa esto que mencionaste y que lo dijo también el presidente en su discurso el 2 de abril? Eso, que nos voten con los pies. Que vote con los pies el que está en el territorio, el que está hoy en el territorio. El que está hoy en el territorio, que decida qué quiere hacer con ese territorio, el que vive allí, el que está sentado allí. Ahora, ¿con qué título está sentado allí? Con ese criterio. De ocupa. Si vos me venías a plantear como abogado, por favor, me usurparon mi casa, hagamos un juicio de desalojo. No, pues, que decida el que está en la casa, y el que está en la casa se va a querer quedando en casa ajena, se va a querer seguirse quedando en la casa ajena. Esa es la situación. Los kelpers son ocupas. No tienen derecho a y elegir. Esto está todavía más reforzado con lo que vos me preguntaste, la otra resolución, la 2065. Ahí, ¿quién es José María Ruda? La 2065 es una resolución que se logra dictar en el año 1965, fruto del trabajo justamente muy bien hecho por la Cancillería Argentina. El canciller era Miguel Ángel Zavala Ortiz, el gobierno del doctor Arturo Illia, y el representante, el que había ejercido la representación argentina ante el Comité de Descolonización, el Comité de los 24, como se le llamaba entonces, era José María Ruda. José María Ruda era un correntino, de familia correntina, Ahí está. que fue ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, y es un internacionalista notable de la Argentina, que fue incluso juez de la Corte Internacional de Justicia después, por eso ya en el 65 no era más el representante argentino. Pero sí en el 64 cuando hizo el Pero alegato. sí cuando se discutió en el Comité de Descolonización y cuando ya se hizo el borrador y se discutió el texto de la resolución que se aprobó al año siguiente, Él José hizo el María alegato. Ruda fue uno de los partícipes más importantes, el partícipe esencial por la Argentina. A ver, Y allí, perdón, valiéndonos de la imagen por Sí. la transmisión en vivo vía streaming por el canal de YouTube de Radio Sudamericana, le voy a pedir a Francisco Acosta, por favor, la imagen de entonces, del año 1964, que tenemos de José María Ruda, que la encontré, y ahí, la que estamos viendo, en blanco y negro, exactamente en el momento... Con sus anteojos redondos. Con me sus imagino, no la anteojos, veo. con sus anteojos redondos, exactamente. Y otra que es más actual, que está la imagen de él recordando la resolución 2065 con la bandera argentina, por favor, Francisco, que es un homenaje que se le hace a José María Ruda justamente. Este año estamos cumpliendo 60 años de esa resolución, ¿no, Sí, sí, Tito? sí, ahí sí, está. sí. En este momento estamos con una imagen con el paso de los años de José María Ruda y de fondo
la bandera argentina y las Islas Malvinas, justamente con el epígrafe que dice Resolución 2065 de las Naciones Unidas. Por eso Sí, quería señor. preguntarte puntualmente qué significado tiene para Corrientes José María Ruda. José María Rúa, yo no sabría decirte si él efectivamente nació en Corrientes, creo que sí, pero además era muy amigo de mi maestro, don Fernando Díaz Ulloque, y es de familia correntina. Así es. Y ya te digo, uno creo que fue, no sé si el único argentino que llegó a ser miembro del juez de la Corte Internacional de Justicia. No es fácil llegar a ese nivel jurídico en el mundo, ¿no? Su alegato, de entonces... los 15 jueces de la Corte. Su alegato, entonces, en Su Naciones alegato, Unidas de el septiembre de consiguió el texto este que 1964... tiene 3 o 4 cosas, Liliana, que tenemos que aprender como ciudadanos argentinos, puntualmente muy importante. La resolución 2065. La resolución 2065. Que ahí le voy a pedir a Francisco porque tenemos también tenemos la resolución 2065. Está Bueno, el paper. mostrala. Está el paper, Francisco. Tenemos... No. Esa es la tapa de Clarín de Malvinas aprobó, dice la tapa de Clarín de época, Malvinas aprobó la ONU. Aprobó la ONU la posición argentina y Grande Malvinas, ¿no? Esa etapa histórica de Clarín, pero tenemos el paper. ¿Y por qué aprobó la posición argentina? No lo atormentes a los oyentes y a tu gente ahí con el texto. Digamos 3 o 4 cosas importantes que están en la resolución. Ahí la tenemos. Primero, hay que tener en cuenta quién dicta esta resolución, igual que la 1514. La Asamblea General de Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Y qué es, diríamos los correntinos, la Asamblea General de las Naciones Unidas? Es el órgano en el cual se sientan para tomar decisiones todos los estados del mundo, toditos los que somos miembros de Naciones Unidas, tenemos un asiento y un voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y esta resolución se tomó por, no me acuerdo en este momento, pero 94 o 90 y pico de votos afirmativos y ningún voto en contra. Creo que hubo 14 abstenciones. Pero no tuvo voto en contra. Fue una cuestión negociada incluso con el Reino Unido, y aunque hubo diferencias que ahora las puntualizamos, finalmente se aprobó sin votos en contra. ¿Qué dice la resolución en el primer considerando ya? ¿Sí? Teniendo en cuenta que existe, esto es muy importante, o sea, todos los estados del mundo, los 100 y pico de estados que ya eran miembros de Naciones Unidas en el 65, antes de que se complete el proceso de descolonización, pues muchos se independizaron después del 65, bueno, los que ya estábamos en Naciones Unidas en el 65 dicen: la Asamblea General reconoce que existe un conflicto acerca de la soberanía entre la República Argentina, sobre las Islas Malvinas, entre la República Argentina y el Reino Unido. ¿Se entiende? Perfectamente. Todos los estados del mundo dicen: aquí hay un conflicto acerca de la soberanía. O sea, no hay una situación de colonialismo como en la generalidad. No es que hay un territorio donde hay una potencia colonial que sometió a la población nativa y le tiene que reconocer la independencia y el derecho a autodeterminarse a esa población a la que esa potencia colonial sometió al colonialismo. No, aquí estamos en una situación colonial distinta. Estamos en la situación de que una potencia colonial se apoderó de parte del territorio de otro estado independiente y se metió ahí y puso gente ahí. Entonces, esta gente es la representante de la potencia colonial, no tiene ningún derecho a decidir nada sobre el destino de ese territorio. Los que tienen que resolver la cuestión sobre ese territorio son el Reino Unido y la República Argentina.
y los kelpers son de palo. No tienen nada que ver en la decisión política de qué se va a hacer con el territorio. Si ese territorio va a seguir siendo una colonia británica, si ese territorio va a ser independiente, si ese territorio va a ser de otro país. No. Aquí hay una disputa acerca de la soberanía. Lo que hay que resolver, y lo tienen que resolver el gobierno argentino y el gobierno inglés, es si ese territorio es inglés o es argentino. Nada más. Y lo tienen que resolver los ingleses y los argentinos. La República Argentina y el Reino Unido. Bueno, hace ahí un punto. Te leo textualmente el párrafo del discurso del presidente Javier Milei del 2 de abril en relación a esto que estamos tratando. Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos hacer de Argentina una potencia tal que ellos prefieran ser argentinos y que ni siquiera haga falta la disuasión o el convencimiento para lograrlo. Totalmente contrario a lo que vos nos estás explicando de lo que dice la resolución 2065 de Naciones Unidas. Absolutamente contrario. Es justamente el criterio es creer que los habitantes de las islas tienen algún derecho a decidir sobre el futuro político de las islas. Hay otro párrafo que es muy importante, que ya está en la parte resolutiva, la resolución, y que fue el mayor triunfo diplomático argentino y que es lo que se le reconoció siempre a la habilidad jurídica de José María Rúa, que convenció a todos los del comité, y el texto que fue finalmente el texto que se llevó al plenario de la Asamblea, porque hubo una discusión, bueno, ¿y qué hacemos con los habitantes? Entonces, donde se dice, la resolución dice que tienen que resolver el Reino Unido y la República Argentina, teniendo en cuenta, dice la resolución, los intereses de los habitantes de las islas. Allí donde la resolución dice, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas, los ingleses querían poner deseos. En lugar de la palabra intereses, querían poner deseos. Y triunfó por unanimidad la posición argentina. Si hubieran puesto deseos, ahí sí tenían que ver la voluntad política de los habitantes de las islas, ¿verdad? Hay que preguntarle cómo se sabe los deseos, preguntándole, che muchachos, ¿ustedes qué quieren ser? ¿Quieren ser independientes? ¿Quieren ser ingleses? ¿Quieren ser argentinos? ¿Quieren ser chinos? Lo que dice Milei ahora, que los habitantes de las islas decidan que quieren ser argentinos. No. Si deciden que quieren ser marcianos, no. Bueno. Los habitantes de las islas, tienen derecho no a decidir políticamente qué van a hacer las islas. Lo que sí tienen derecho es a que se respeten sus intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que Argentina, vamos a suponer, por el absurdo para que se entienda, siempre uso este ejemplo, Argentina y el Reino Unido no se pueden poner de acuerdo como hicieron en Mauricio, en las Islas Chagos, ¿verdad?, en que vamos a poner una base militar ahí y vamos a echar a todos los kelper al mar. Fuera la población nativa, la población que está ahí en las islas, váyanse todos a cualquier lugar del mundo, nos interesa 3 pitos, tienen 3 meses para salir, no va a venir un barco y los va a llevar. Eso pasó en Mauricio, en las Islas Chagos, en el Océano Pacífico, que la Corte Internacional de Justicia le dio por la cabeza a Inglaterra y por eso se está revirtiendo la situación. Bueno, eso, vamos a suponer que Argentina y el Reino Unido se pongan de acuerdo, no podemos hacer, ni aún estando de acuerdo. Tenemos que respetar los intereses de los habitantes, o sea, habrá que indemnizarlos, habrá que respetar su estilo de vida, respetar las propiedades que tienen, bueno, etcétera, etcétera. Ahí ya te paso, porque estamos en tiempo de radio, saltamos de la 2065 de Naciones Unidas del año 1965, que en diciembre
en que esto se votó y se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas, este año se cumplen 60 años, pasamos a la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, que fue incorporada en la reforma constitucional de 1994. ¿Hay relación entre lo que establece esta resolución 2065, que lo estás explicando tan claramente, con lo que establece la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional? La disposición transitoria primera nos obliga a todos los argentinos como objetivo irrenunciable de la nación argentina. Imprescriptible, y no podemos dejar eso, ningún gobierno, no podemos hacer lo que hace Milei, justamente. ¿Me permitís que lo lea? Cada argentino, por mandato de la cláusula transitoria primera, está obligado a defender la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. ¿Me permitís que lo lea textualmente? Porque sí, también lo estamos mostrando también en pantalla. Muy bien. Dice, textual: la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Milei parece que esto no leyó. No, que no sabe, es un gran ignorante nuestro presidente. Obviamente que como tantos otros artículos de la Constitución no los leyó jamás, no tiene ni idea de lo que dice. Pero por eso te digo, no le importa, y realmente lo que él dijo es lo que él piensa y lo que él siente. No, porque podría ser, si fuese, creo que no es tonto, creo que es un tipo inteligente, pero eso no significa que conozca todo lo que tiene que conocer, ni de economía, creo, por eso hizo la criptomoneda, ni de menos de derecho y de la Constitución. ¿Por qué es tan serio? Si hubiera sido bien asesorado, podría tener la intención, ¿verdad?, de seducir a los Kelper. El canciller Guido Di Tella, durante el menemismo, acordate del osito Winnie Pooh, intentó justamente una política en cierto sentido parecida a esto, de decir, bueno, para llegar a un acuerdo con Inglaterra, lo cual es cierto, tenemos que lograr que los Kelper quieran ser argentinos, pero para lograr que los ingleses, que en el Parlamento inglés se apruebe un arreglo con la Argentina. Bueno, pero porque justamente los intereses de los Kelper y de las empresas vinculadas a los intereses de los Kelper operaron en varios puntos. Esto es largo, es parte de todas las idas y vueltas que tuvimos en nuestras relaciones con el Reino Unido, ¿verdad? En algún momento en que se estuvo por avanzar en el Parlamento británico, el lobby de Malvinas intervino en nombre de los intereses de los Kelper. Si no tuviera un montón de Kelper que estén hinchando, diciendo queremos ser argentinos, sería muy importante, pero no porque ellos decidan, sino porque pueden incidir en que el Parlamento inglés y el rey de Inglaterra decidan, y el primer ministro inglés decidan, que vamos a negociar con la Argentina y vamos a acceder. Bueno, ¿por qué es tan importante hacer ver lo del discurso del presidente del 2 de abril? Porque esto ha causado reacción. Por ejemplo, en la Confederación de Combatientes de Malvinas, ayer lo entrevistamos al presidente Ramón Robles, que han efectuado ya han presentado, está radicada en el Juzgado Federal número 2 de Comodoro Pi, una denuncia penal por incumplimiento de deberes de funcionario público, por traición a la patria y abuso de autoridad. Esto también, ese discurso ocasionó que el Consejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia apruebe un proyecto por el cual
por este proyecto, se lo declara al presidente persona no grata. Y el Observatorio Cuestión Malvinas de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, está elaborando un documento para solicitar el juicio político al presidente Javier Milei por los conceptos vertidos en ese discurso. ¿Por qué es tan importante hacer entender aún a los votantes de Milei lo serio y la gravedad de su pronunciamiento en la cuestión Malvinas, Tito? Pero yo creo, Liliana, que muchos de los votantes de Milei, especialmente los que lo votaron de acuerdo con la campaña de la vicepresidenta Victoria Villarroel, que tiene una posición absolutamente distinta, diametralmente opuesta a la de Milei, deben estar furiosos con el tipo, porque lo que demuestra es una absoluta ignorancia y un desprecio, obviamente, a todos los que pelearon y perdieron la vida y volvieron de las islas después de ir a la guerra. Una cosa de loco que el tipo justamente demuestre, que el presidente demuestre que no conoce el tema. ¿Y no es también una forma de renunciar al reclamo argentino de la soberanía? Pero podría tener, que es lo que yo quiero que se entienda de lo torpe de la maniobra, podría tener toda la intención, que creo que Macri lo dijo en otros términos tan graves, yo lo uso siempre, pues Macri dice que las islas no sirven para nada, que la isla, la famosa declaración esa, página 12 del año 2007, creo que dice, es más, el mismo Reino Unido Patricia Bullrich quería intercambiar, bueno. Patricia Bullrich quería intercambiarla por vacunas. Sí, pues, también, bueno, pero a ninguno se le ocurre decir la estupidez esta de que los Kelper tienen... Ya lo dijo Lamondino, en campaña Lamondino dijo algo parecido, que era la principal asesora en ese momento, y fue reproducido por los diarios ingleses y norteamericanos, y que terminó siendo canciller. Y la misma estupidez, lo que reflejaba también la ignorancia que tienen al respecto. Y la reciente embajadora argentina en Reino Unido, Mariana Plaza. No se entiende cómo es diplomática argentina, aprobó los cursos de Cancillería, me imagino que habrá mentido. Bueno. O la otra que es diputada del PRO también por Capital, la Mechet, esa, que encima es profesora de historia. Bueno, pero peor la embajadora argentina en el Reino Unido, también... Sí, la embajadora pero argentina. Por eso, una serie de sucesos, de hecho, que marcan que la política libertaria del presidente Javier Milei es el desconocimiento de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Tito. Él fue coherente con eso en su discurso. Por eso no creo que se trate de un error de bruto, de ignorante, de burro. No, pero por eso él piensa a ver, vos así, podés tener la mala intención. A ver, vos podés tener la intención de vender algo, pero sabiendo que es tuyo, ¿entendés? Y lo voy a cobrar caro y le voy a sacar el mejor beneficio que pueda y lo quiero vender, y todo el resto de tu familia te dice, no, esto es patrimonio familiar, no se vende. Bueno, ahí hay una discusión, pero vos reconocés que es tuyo. Este imbécil lo que hizo es reconocer que no es nuestro. ¿Y por qué él cree eso? Y bueno, pues esa es su ignorancia. O puede decir, tenemos derecho y mirá, vamos a terminar con la disputa porque no nos conviene y vamos a sacarle un buen precio a esto y vamos a sacarle otra cosa a los ingleses y vamos a hacer acuerdo, que era lo que más o menos la política de Menem y más o menos la política de Macri en el acuerdo Forador y Duncan, que fue otra barbaridad. Pero saquémosle beneficio, digamos, obtengamos algún rédito de esto. Este tonto no, dice directamente, es lo que decían los Kelper, sin pedirle ni siquiera nada a cambio. No, los Kelper van a querer ser argentinos, una tontería. ¿Y por qué? Pero está reconociendo que es lo que nunca hay que hacer, y nunca nadie dijo en esos términos, salvo Lamondino y ahora Milei, los Kelper tienen derecho a decidir el futuro de las islas. Eso es lo que no hay que decir. Eso es ir contra la posición argentina. ¿Y porque él sostiene y cree eso? Y pues bueno, pero ¿y porque eso es de ignorante? Él podría decir, vamos a vender las islas, tipo lo de la Bullrich, vamos a venderla, pero vos no podés vender algo que no sea tuyo. Si vos la querés vender, hasta esa postura vamos a venderla, y si querés hasta venderla por un precio vil, bueno, pero es mío y lo voy a malvender. Este tonto dice, no es nuestro.
No es tonto. Eso es lo grave. Le está dando la razón para la discusión diplomática. Los ingleses vieron si el presidente argentino dice que los que tienen que resolver son los Kelper. Muy bien, aplausos. Esa es la mayor gravedad, justamente. Esa es la gravedad. Ahí está. Esa es la mayor gravedad. Lo está diciendo el presidente. Pero sí, pues. ¿Cómo uno, cómo después va a ir? Tu abogado en el juicio, le da la razón a la contraria. Y sí, ahí está. Esa es la gravedad, justamente. Dice, tiene razón el Ocupa. Exactamente. Tiene que quedarse el Ocupa y decidir el Ocupa. Si el Ocupa le quiere devolver la casa, le devuelve. Exacto. El usurpador, si quiere seguir siendo usurpador, no. Si quiere poner un kiosco con usted de socio, quiere. Pero si no, el que decide es el Ocupa. Exacto. Lo que dijo el tonto es el que decide es el Ocupa. No es ningún tonto. Él es presidente, fue elegido por voluntad popular, democráticamente, legítimamente, está donde está, pero él no quiere al país. Lo ha dicho en reiteradas oportunidades. Él dijo, es un país de mierda, perdón a la audiencia, ¿no? Entonces está haciendo lo que él dijo desde que apareció en la arena política. Justamente lo dijimos al comienzo cuando estábamos hablando justamente de los valores, los sentimientos, ¿no? El tipo no tiene sentimientos argentinos, indudablemente. Ahora, el Congreso tiene facultades como para pronunciarse, digo, no es el poder político en relación a este tema si quisieran. Sí, por supuesto, el Congreso puede hacer cuantas declaraciones quiera y puede llamarlo al canciller y puede llamarlo al presidente y puede promover el juicio político del presidente también, sí puede. Por eso, justamente lo Vaya si es inhabilidad para ejercer el cargo, que es lo que la Constitución te pide, no entender cuáles son los derechos que la Argentina tiene sobre parte de su territorio. Es gravísimo. Si eso no es inhabilidad para ejercer el cargo, bueno, ¿qué es inhabilidad para ejercer el cargo? O sea que el Congreso también podría definirse, ¿no? En relación al... Sí, el Congreso también, y yo supongo que va a haber algún pedido de juicio político. Bueno, el Observatorio Cuestión Malvinas de Tierra del Fuego está preparando justamente... Sí, pero bueno, para que está bien, eso lo podemos pedir como ciudadanos, pero lo tiene que decidir la Cámara de Diputados de la Nación, someterlo o no al juicio político al presidente. Y una vez presentado, esto ya adelantó el presidente de la... Pero más probable, como tantas cosas, no tenga número, pero por lo menos alguien tendría que presentar, por lo menos para llamarle la atención, ¿verdad?, de cosas que no tiene que hacer, ni decir, ni cosas, y ponerse a estudiar. No le por interesa. Lo menos, ya te digo, si no quiere ser entreguista, por lo menos que sea un hábil entreguista y no un torpe entreguista, que es lo peor. No le interesa nada, no le interesa nada de eso. Bueno, por lo menos desde Tierra del Fuego están preparando la presentación ante la Cámara de Diputados y una vez presentada, esto ya adelantó ayer Ramón Robles, presidente de la Confederación de Combatientes de Malvinas, que ellos van a adherir y a apoyar también esta presentación ante la Cámara de Diputados, ¿no? El pedido de juicio político por estas razones. Causal existe entonces. Pero existe más que existe y por eso yo digo que también somos responsables porque esto ha generado, gracias a Dios, un montón de reacciones, pero tendría que generar mucho más reacciones en todos y cada uno de los argentinos, como que el tipo diga 2 más 2, 5. Bueno, esta es una barbaridad, sí. Y eso tenemos una gran deuda, lo que tenemos responsabilidad es conocimiento del tema y no hacemos todo lo que tenemos que hacer para difundirlo justamente, que cada uno de los millones de argentinos esté convencido de esto que estamos hablando y que lo conozca en profundidad. Los Kelper no tienen derecho a la autodeterminación. Los Kelper son una población implantada, son ocupas en la isla, si se quiere hacer una analogía. Y no son víctimas. Tenemos que respetar sus intereses, sí. No los podemos echar al mar, darle una patada en el traste y echarlo al mar. No, pero no tienen ningún derecho a decidir sobre el destino político de las islas. Eso es territorio argentino,
ocupado ilegalmente por Inglaterra, y ellos son la población que Inglaterra puso ilegalmente en el territorio argentino, en el territorio de otro estado. La potencia colonial vino y pone y sigue poniendo, porque hay inmigración, cada vez hay más gente. Esa es otra cosa sobre la que hay que trabajar y sobre que el gobierno argentino tendría que expedirse. Cada vez hay más habitantes en las islas, traen más obreros, traen más marineros, traen más gente que trabaje en la construcción de los aeropuertos, etcétera, etcétera. Y están generando todos los días, además, obviamente, maniobras. Y además esto, ahí no la metemos otra en el tema parte de las riquezas, ¿no? de la torpeza económica, del análisis económico del presidente. Si vos fueras realmente, si los Kelper realmente tuvieran derecho a decidir sobre su situación política, estando en el enclave geopolítico y geoeconómico en el que están, ¿vos te crees que se van a querer asociar a las Islas Malvinas? Y como dice el mismo, no me acuerdo cuál de los funcionarios de él, los Kelper tienen el Producto Bruto Per Cápita más grande del mundo. Si los tipos son un estado independiente, se hicieran un estado independiente, serían recontra supermillonarios con las regalías de toda la licencia pesquera y de explotación de minerales y de fundamentalmente petróleo, hidrocarburos, pero de todo lo que hay alrededor de las islas y de la posición estratégica que tienen las islas, la escasa población que tienen las islas podrían vivir como recontra super multimillonarios. ¿Qué van a querer ser argentinos? Por más que la Argentina, vamos a suponer que ojalá por milagro nos convirtamos en una superpotencia, no les va a interesar, a nadie inteligente le va a interesar ser parte de otro país, y ellos, viviendo en esas dos islas, van a ser multimillonarios. Bueno, capítulo para otro programa, hablar, ¿no?, de la situación de la ubicación estratégica geopolíticamente hablando, y también la económica, riqueza, sí. Y la riqueza justamente en los recursos naturales. Otro gran tema también. Otro gran tema, sí, porque no estamos hablando de un territorio que es nada más que un tema, por eso yo también lo uso entre los que dicen tonterías sobre las islas, la estupidez que dijo Macri y la estupidez que dijo León Gieco, aclarando, yo soy fan de León, pero en un reportaje que está en un libro, son dos islitas de mierda, siempre entendí que eran dos islitas de mierda perdidas en el océano. No son dos islitas de mierda perdidas en el océano, son dos islas que tienen un potencial económico fenomenal. Además de la ubicación estratégica geopolítica. Además de la ubicación geopolítica, estratégica, militar, el comercio, de la navegación internacional, etcétera, etcétera. Bueno, Tito, te agradezco, clarísimo, realmente. Bueno. La mini clase que nos diste en tiempo de radio de la cuestión Malvinas, de la resolución 2065 de Naciones Unidas, de la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, y seguiremos hablando de la causa Malvinas. Muchas gracias. No, gracias a vos, Liliana, un saludo a tu audiencia. Buenas noches. El profesor José Ernesto Tito Meissner, autor del libro Malvinas, Colonialismo y Soberanía. Tenemos la imagen de la tapa, ahí está, gracias Francisco. Ahí tenemos la portada del libro de José Ernesto Tito Meissner, Malvinas, Colonialismo y Soberanía. No olvidamos de preguntarle en dónde si se puede adquirir este libro. ¿No cortó? Sí, ya cortó. Ahí sí, cortó. Estamos viendo también, que tampoco se lo dije al aire, cuando una imagen en este momento, cuando le entregó el libro en propias manos al Papa Francisco en el Vaticano. Estamos teniendo la imagen a través del streaming por el canal de YouTube de Radio Sudamericana de Tito Meissner frente al Papa Francisco, entregando en propias manos su libro sobre Malvinas. Nosotros también, como medio de comunicación, tenemos que tener el compromiso, ¿no?, y la responsabilidad de tratar estos temas así en profundidad,
para que la audiencia entienda aún aquellos que lo han votado a Javier Milei, aún aquellos en que coincidan en sus ideas libertarias, económicas, aún a sus votantes, es muy seria la causa Malvinas, y es de tal gravedad lo que ha dicho el presidente el 2 de abril que es necesario que todos nos eduquemos sobre la cuestión Malvinas. Necesitamos educarnos. Una cosa es que teniendo el conocimiento, la información, estando debidamente educados, digamos, no nos importe, pero es necesario estar empapados en el tema, ¿no? Saber, conocer, educación. Necesitamos educación sobre la causa Malvinas, y nosotros como medios de comunicación somos una hermosa herramienta para llevar esa información a los que tengan también el interés de quedarnos con la oreja prendida y escuchándonos. Y en esto, además de los conocimientos que tiene Tito Meissner sobre la materia, su formación, también tiene capacidad docente pedagógica de hablar con un lenguaje sencillo, no por eso menos profundo, como para que cualquiera que está escuchando pueda entender y comprender fácilmente.